En la mesa el amigo de mi novio me miraba con malos ojos, contando chistes lascivos. Él permaneció indiferente. Pero cuando acosaron a mi mejor amigo, le estrelló una botella en la cabeza. Más tarde incluso me abandonó. A mí con una lesión en la pierna, en el desierto nevado, todo por ella. La nieve caía cada vez con más fuerza. Philip Taylor conducía cuando de repente sonó su teléfono. Oí vagamente una voz masculina al otro lado de la línea mencionar el nombre de Emma. Philip frunció el ceño y una oleada de inquietud me invadió el pecho. Entonces se detuvo bruscamente. Solo faltan 3 kilómetros, Mónica. Bájate y camina. Tengo una emergencia, dijo. ¿Por Emma? Pregunté en voz baja. Era evidente que tenía prisa, su voz estaba teñida de impaciencia e irritación. ¿Puedes dejar de armar un escándalo? ¿Sabes lo insoportable que es tu constante paranoia? Sal de aquí. No bromeo, tengo algo urgente. Quería recordarle que ayer mismo me torcí el tobillo. Solo 3 kilómetros más, ¿no podría al menos dejarme primero? Pero la impaciencia en su expresión me silenció. Abrí la boca, pero no me salieron palabras. Al fin y al cabo, decir algo solo provocaría más burlas. En aquel entonces no me había dado cuenta. La amaba tanto que no podía dejarla esperar ni un minuto. Philip pisó el acelerador en cuanto cerré la puerta. Esta vez no lloré. El viento y la nieve eran demasiado fuertes. Tenía que terminar el camino yo solo. Pero mi tobillo lesionado no me llevaría muy lejos. Los taxis escaseaban con este tiempo, sobre todo en los suburbios remotos. Paso a paso, caminé penosamente por la blancura infinita. No llevaba ni 10 minutos cuando el dolor en el tobillo me impedía mantenerme en pie. La señal era mala, pero logré llamar a Philip. Colgó casi al instante. Levanté mis dedos temblorosos y congelados para limpiar la nieve de la pantalla y volví a marcar. Por fin, contestó. Mónica Clark, ¿hasta dónde vas a llegar con esto? Su voz era fría, tensa por la ira contenida. Contuve el dolor y pregunté, Philip, me duele el tobillo. Ya no puedo caminar. ¿Puedes volver, Ann? Si no puedes caminar, llama a la policía, espetó. Te lo dije, tengo algo urgente. ¿No entiendes inglés sencillo? Colgó en cuanto terminó de hablar. Mi mano, que aún agarraba el teléfono, cayó flácida a mi costado. No era que no supiera que podía llamar a la policía. Pero eras en quien más confiaba. Eras a quien acudía instintivamente en busca de ayuda. Además, Philip solo llevaba fuera 10 minutos, así que pensé que tardaría menos en volver. Pero sus palabras, como la nieve que cubría el mundo, me enterraron, frías y despiadadas. No solo me helaron hasta los huesos. Me despertaron. Llamé a la policía mientras aún tenía una sola señal. Luego me acuclillé al borde de la carretera y esperé ayuda. No sé cuánto tiempo pasó. Mi mente empezó a desvanecerse justo cuando oí el tenue sonido de las sirenas a lo lejos. La nieve me cubría cada centímetro del cuerpo. Logré levantar la cabeza y miré la interminable y sofocante neblina. Justo antes de perder el conocimiento, tuve una triste revelación. Estaba atrapado en esta primera nevada, y parecía que no había salida. 2 semanas antes, Emma había regresado del extranjero y se había transferido a nuestra escuela. Philip fue al aeropuerto a recogerla. Philip, mi novio desde hacía 2 años, a quien conocía desde hacía 9. Mi amiga de la infancia. Vi la publicación de Emma en redes sociales, cuando de verdad importa, solo tus colegas te ayudan. La foto mostraba a Philip tirando de su maleta, con su figura avanzando con seguridad. Una amarga oleada de dolor me recorrió el pecho. Siempre que volvía de viaje, Philip usaba el trabajo de laboratorio como excusa para no recogerme. Sin dudarlo, busqué su nombre y lo llamé. La llamada se realizó, pero nadie contestó. Cuando lo intenté de nuevo, su teléfono estaba apagado. Estuve sentado durante toda la clase en blanco y distraído, mirando mi teléfono una y otra vez, sin respuesta. Al terminar la clase, Philip estaba en la puerta con un abrigo largo y negro, tan frío como siempre. Me mordí el labio y caminé hacia él. Ven, te invito a comer, dijo dándose la vuelta para marcharse sin decir nada más.
Me quedé donde estaba y lo agarré de la manga. ¿Qué? Preguntó, retirando el brazo con soltura. Me bajé la bufanda, dejando al descubierto la barbilla, y lo miré a los ojos. Philip, ¿fuiste a buscar a Emma? Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué intentas decir? Aparté la mirada. ¿Por qué tuviste que ser tú? ¿Me estás poniendo a prueba? Soltó una risa breve y fría. Su habitual distanciamiento dio paso a la agresividad. No fue hasta más tarde que me di cuenta. Estaba enfadado porque Emma lo había llamado solo un hermano. Me quedé allí sin palabras, acorralado por su interrogatorio. Philip pareció darse cuenta de que se había pasado y se acercó. Mónica, sabes que no me gusta que me interroguen. Mantuve la cabeza gacha, preguntándome cuándo exactamente lo había interrogado. Su tono se suavizó un poco. Vamos a comer. Aún así, me dolió porque nunca me respondió. En realidad, no. Lo miré y le susurré, nunca viniste a recogerme. Basta, dijo enderezándose. Era mucho más alto que yo. Me miró como si yo estuviera debajo de él, con un destello de impaciencia en los ojos. ¿Qué intentas decir, Mónica? Cuando me confesaste tus sentimientos, te dije que intentaría gustarte, dijo secamente con un tono burlón en la voz. ¿Y ahora no estás satisfecha? ¿Quieres mi mismo amor? El viento seco y frío me azotó la cara. Me quedé pálida. Vio mi reacción, pero no dijo nada, soltando una última línea sin emoción. Mónica, será mejor que reflexiones sobre cómo te has excedido. Me quedé paralizada en el viento, viendo cómo su espalda se perdía en la distancia. Hasta que mi vista se nubló por las lágrimas que no pude contener. Justo a mi lado estaba el campo de fútbol. No sé quién lo pateó, pero un balón se coló por un agujero en la valla y me impactó directamente en el tobillo lesionado. El impacto me tiró al suelo. Y finalmente, como si se hubiera liberado una presa, me senté allí y lloré. Uno de los jugadores vino corriendo a disculparse, pero no respondí. Pero rápidamente me sequé las lágrimas y me fui. Ya estaba en la universidad, y llorar sin parar por todo ya no era una opción. Philip no me envió ni un solo mensaje. No era solo que no quisiera hablar conmigo. Simplemente no tenía tiempo. Estaba ocupado organizando una fiesta de bienvenida para Emma. Emma había sido mi mejor amiga. Cuando descubrió que estaba enamorada de Philip, se esforzó por acercarse a él. Con su personalidad atrevida y despreocupada, Philip no tardó mucho en reír y bromear más con ella que conmigo. Vi cómo se acercaban cada día más. Un día se lo comenté a Emma con cuidado y cautela. Pero su rostro cambió al instante. Me acusó de paranoica e insistió en que ella y Philip eran como hermanos. Lo que realmente puso fin a nuestra amistad, sin embargo, fue algo que dijo con una leve sonrisa: además, tú y Philip ni siquiera están juntos. ¿Por qué debería importarme lo cerca que esté de él? Poco después, se fue al extranjero antes de los exámenes de admisión a la universidad. Ahora que había regresado, la primera persona con la que contactó fue Philip. Un amigo en común publicó un vídeo en redes sociales. Bajo la tenue luz del club, un grupo de estudiantes los animaba, diciéndoles a Philip y a Emma que brindaran con las manos en la masa. Apreté el teléfono con más fuerza. Emma se acercó a Philip con seguridad y una sonrisa radiante. Somos todos hermanos, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial un brindis? No me digas que tienes miedo, Philip. Disimuló el gesto de coqueteo en nombre de la amistad, haciéndolo parecer desenfadado e inofensivo. Philip esbozó una leve sonrisa y se levantó para brindar con ella. Su mirada, cálida y tierna, decía lo contrario. Parpadeé y volví a llorar, tan patética como siempre. Quizás después de tanto tiempo, aún no había logrado que Philip se enamorara de mí. Quizás era hora de dejarlo ir. De liberarlo y de liberarme a mí misma. Respiré hondo, sollocé una vez y escribí las palabras una por una: terminemos. No esperaba que Philip se negara. Después de enviar el mensaje, apagué el teléfono, me metí bajo las sábanas y lloré hasta quedarme dormida. Cuando por fin me desperté y volví a encender el teléfono, solo tenía una llamada perdida. Solo una. Pensé que me había llamado por error. No le devolví la llamada ni siquiera cuando bajé cojeando para ir a clase,
con el tobillo todavía hinchado del día anterior. En cuanto salí de la residencia, lo vi. Philippe me esperaba afuera. Parecía que llevaba mucho tiempo allí parado, un escalofrío le emanaba. Todavía enfadado conmigo, me preguntó. Mantuve la mirada baja. Ya terminamos. Te esperé abajo 2 horas. El laboratorio es un desastre, tendré que hacer doble turno mañana y pasado mañana para ponerme al día. Me tomó la mano. No te enojes más conmigo, ¿de acuerdo? Dudé. Era la primera vez que Philippe cedía por mí. Pero aún tenía que hacer la pregunta que importaba. Ni siquiera te gusto. ¿Por qué seguimos juntos? Una risita me llegó desde arriba. ¿De qué hablas? Cuando dije eso. Murmuré para mis adentros, ¿no lo dijiste básicamente ayer? Philippe, ¿quieres decir que de verdad te gusto, al menos un poco, verdad? Lo miré directamente a los ojos. Pero la niebla matutina le nubló la mirada, velando cualquier emoción que pudiera haber. Sí. Hizo una pausa de unos segundos antes de responder. Mentiroso. Solo más tarde, al despertar en una cama de hospital, comprendí plenamente el peso de esa mentira y finalmente me di por vencido. Pero en ese momento, le creí. Esa sola palabra suya fue suficiente para disipar toda la frustración que había acumulado en mi interior. Puse mi mano en la suya y sonreí levemente. Está bien. Confiaré en ti una vez más. Philippe notó la hinchazón en mi tobillo y, sin dudarlo mucho, me cargó en su espalda hasta el aula. Fue el momento más íntimo que compartimos en 2 años de noviazgo. Y también el último. En la puerta del aula, me bajó. Podría nevar más tarde. No te vayas después de clase. Iré a recogerte. Asentí y le hice señas para que se fuera. Vuelve rápido o llegarás tarde. La comisura de los labios de Philippe se curvó en una sonrisa apenas perceptible. Luego se fue. Como dijo, empezó a nevar poco después de empezar la clase. Caía cada vez más fuerte. Pronto, la nieve me llegaba a los tobillos. Philippe llegó justo a tiempo a recogerme, pero parecía distraído. Me abroché el cinturón y pregunté, ¿qué comemos para almorzar? Tú decides. No le di mucha importancia a su respuesta poco entusiasta y me quedé pensando un momento. Hay un albergue en las afueras. Tienen un restaurante de estilo occidental en la ladera, es un lugar perfecto para ver la nieve. ¿Qué tal si vamos allá? Asintió vagamente y condujo hacia las afueras. La nieve arreciaba. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, menos gente veíamos. Al final, apenas quedaban coches en la carretera. Justo cuando estábamos a punto de llegar, sonó el teléfono de Philippe. Entonces llegó la llamada, Emma estaba en apuros. Me dejó atrás en medio de la tormenta. Nunca llegamos al albergue. Me llevaron al hospital. Cuando desperté en la cama del hospital tenía mucha fiebre. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de vídeo de Emma. El ángulo mostraba claramente que había sido grabado en secreto. Philippe tenía a Emma entre sus brazos, besándole suavemente la oreja. Su mirada sincera y apasionada le confesó, te he estado esperando. Nunca me ha gustado nadie más. Emma parecía un poco ofendida al preguntar, ¿así que te uniste a Mónica solo para fastidiarme? Me quedé callada, esperando su respuesta. Unos segundos después, la dijo. Lo admitió. Lo escuché sin reaccionar. Debí haberlo sabido. A Philippe nunca le caí bien. El dolor en el tobillo me devolvió al presente. Tomé el teléfono, le envié un mensaje, terminamos, y luego lo bloqueé. No esperaba que Philippe abandonara siquiera sus principios por Emma. Pasó una semana. No vi a Philippe ni a Emma. Pero la noticia de que estaban oficialmente juntos corrió como la pólvora. No había forma de evitarlos, pues todos pertenecíamos al mismo club estudiantil. Philippe era el actual jefe de departamento y la opción obvia para el próximo presidente. Emma y yo teníamos puesta la mira en el puesto vacante de vicepresidente. Ese viernes tuvimos una cena en el club para anunciar el programa de la campaña y lo que tendríamos que preparar. Philippe y Emma estaban sentados justo frente a mí.
A medida que avanzaba la noche, algunos oficiales se emborracharon y empezaron a hablar fuera de lugar. Uno de ellos me miró el brazo desnudo. «Mónica, tienes la piel muy blanca, ¿eh?» Me sentí un poco incómodo, pero asentí cortésmente. Se rió con una mirada cómplice. «Entonces todo tu cuerpo debe estar así de blanco, debe de tener moretones con facilidad, ¿eh?» Algunos chicos cercanos se rieron también. Excepto Philip. Quizás fue solo mi imaginación, pero su rostro parecía un poco más sombrío de lo habitual. Por fin entendí lo que quería decir. Fruncí el ceño a punto de hablar, cuando uno de los miembros de mayor rango me interrumpió. «No te enfades, Mónica. Solo bromeábamos». Todos voltearon a verme, como si en cuanto me enfadara, fuera yo la que exagerara, la que no aguantaba una broma. Antes de que pudiera responder, el mismo tipo se animó. Esta vez, miró a Emma. «Emma, estudias danza, ¿verdad?» Emma se movió sutilmente, inclinándose un poco más hacia Philip. El tipo soltó un eructo y luego sonrió. «He oído que los bailarines tienen muchas posturas, ¿eh?» La expresión de Philip cambió al instante. Empujó su silla hacia atrás, se levantó y antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró la botella más cercana y se la estrelló al tipo en la cabeza. «¿Necesitas que te enseñe a hablar bien?» Se desató el caos. Algunos corrieron a dispersarlos, otros empezaron a regañarlos. Solo yo me quedé allí, paralizada, observando a Philip. Lo conocía desde hacía 9 años. Nunca lo había visto perder el control de esa manera. Él realmente amaba a Emma instintivamente, me toqué el pecho, pero no sentí nada. Toda la obsesión, la renuencia a soltar. Todo parecía haber quedado sepultado en aquella tormenta de nieve. El puesto de presidente estaba prácticamente reservado. De los 2 puestos de vicepresidente que quedaban, se rumoreaba que uno ya pertenecía a la novia de un líder de comité. Eso solo dejaba una oportunidad. Emma y yo éramos las únicas competidoras reales. Ese día fui la primera en dar mi discurso. Repasé la presentación de PowerPoint sin cometer un solo error. Philip se sentó abajo, pero lo traté como si nada. Al ver los gestos de aprobación del presidente en ejercicio y otros líderes, finalmente respiré aliviado. Me quedé a ver el turno de Emma. Cometió errores. Ni siquiera guardaron su presentación, solo una pantalla en blanco la miraba fijamente. Entró en pánico y su discurso se convirtió en un caos. Admito que sentí una punzada de satisfacción. En ese momento, estaba casi seguro de que lo tenía bajo control. Así que cuando anunciaron los resultados y Emma ganó, me quedé atónito. ¿Por qué? El vicepresidente dudó un buen rato antes de responder vagamente. Bueno, piensa en quién es su novio. Philip. Ahora era el presidente con autoridad absoluta. Todo dentro de mí se quebró. Entré furioso en el laboratorio de Philip. Resultó que era el único allí. Sin pensarlo, le di una bofetada. Mi mano golpeó accidentalmente el estante cercano y se estrelló contra él. ¿Te lastimaste?, preguntó con el ceño fruncido. En cuanto me oyó sisear de dolor, dio un paso adelante y extendió la mano para tomarla. La aparté de un tirón. Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar. ¿Ya te calmaste? Evitó mi mirada. Mónica, si te calmaste, entonces vete del club. ¿Por qué?, pregunté apretando los dientes, apenas conteniendo mi frustración. Emma no quiere estar en el mismo club que tú. Después de esa frase me tranquilicé. Philip, no tienes derecho a darme órdenes. Mónica frunció el ceño como siempre que estábamos juntos, a punto de sermonearme desde su habitual postura arrogante. Lo interrumpí de inmediato. Philip, recuerda, hemos roto. Ya no me gustas. Así que deja de actuar como si estuvieras por encima de mí. Ya no te sirvo más. Al oír eso, su ceño se suavizó. Arqueó una ceja y rió entre dientes. Ya no te gusto. Con las manos metidas en los bolsillos de su bata, se acercó a mí con naturalidad. Se inclinó ligeramente mirándome fijamente con una expresión burlona y divertida. ¿Y quién era entonces, llorando solo tras enterarse de que había salido con Emma? Me quedé paralizada. Mi mente se quedó en blanco, respirando solo por instinto. Él me había visto.
Esa noche, cuando se hizo pública su relación, me senté sola en un rincón del campo de fútbol, sin poder parar de llorar. Pero no lloré por él. Lloré de vergüenza por todo lo que había perdido durante esos 2 años solo por perseguir a alguien que no valía la pena. Lloré de arrepentimiento, de un profundo y amargo arrepentimiento. Lamento que el chico que me había gustado durante años resultara ser solo un cobarde manipulador. Una ráfaga de viento barrió las nubes. La luz del sol se filtraba, limpia y sin filtros. Me devolvió al presente lenta y firmemente. Retrocedí un paso, creando distancia entre nosotros. Al mirar el rostro que una vez amé durante tanto tiempo, solo sentí asco. No te hagas ilusiones, Philip. Un canalla como tú, ¿qué podría hacerme llorar por ti? Una vez lo juzgué mal, pensé que al menos intentaba amarme. Pero en realidad, solo era una herramienta que usaba para fastidiar a Emma. Un peón en la pequeña pelea de su amante. Philip me miró buscando en mis ojos alguna señal de que mentía. Pero no encontró nada. Finalmente se dio la vuelta y regresó a la mesa del laboratorio. Bien. En cuanto al club, si no te vas solo. ¿Y si no? Interrumpí con una sonrisa fría. Philip, te lo digo ahora. No solo me quedaré, sino que lucharé para recuperar el liderazgo que debería haber sido mío. Dicho esto, me fui. Philip era el presidente, sabía que no sería fácil. Pero si no me resistía, no tendría ninguna oportunidad. De regreso pasé por la oficina del asesor. Inventé una historia sobre haber perdido mi teléfono en la sala de reuniones y pedí permiso para revisar las grabaciones de vigilancia. Como esperaba, grabé el discurso nervioso y desastroso de Emma. Pero no fue suficiente. No demostró que Philip hubiera manipulado los resultados a su favor. Siempre podrían argumentar que Emma tenía un mejor historial de rendimiento que yo en general. Durante 2 días, estuve en un callejón sin salida. Hasta que un compañero de club me lo recordó. Mónica, ¿ese tipo ruin de la otra noche? Ya salió del hospital y viene a la reunión de esta noche como vicepresidente. Quizás quieras mantener la distancia. Hice una pausa, sonreí y le di las gracias con calma. La reunión de esa noche fue tensa. Dijera lo que dijera Philip, el vicepresidente le contradecía. Emma, ahora oficialmente la nueva jefa de departamento, y Philip tenían expresiones tensas. Según la ley del equilibrio, cuando la sonrisa desaparece del rostro de una persona, suele aparecer en el de otra. En este caso, ese alguien era yo. Después de la reunión, me acerqué a mi inesperado aliado. No era buena persona. Pero para lo que estaba a punto de hacer, él era perfecto. En la siguiente asamblea del club, me ofrecí como anfitriona. Entre bastidores, justo cuando terminaba de ponerme mi vestido de gala, Philip apareció y me cerró el paso. Mónica. Su voz era una advertencia. No hagas ninguna estupidez. ¿A qué te refieres?, pregunté con calma, sin revelar ni una sola palabra. Philip me miró fijamente durante 2 largos segundos antes de hacerse a un lado. Mientras me familiarizaba con el horario, mi coanfitrión se acercó y sugirió: «Oye, tomémonos una foto juntos». Asentí cortésmente. Levantó el brazo como si fuera a rodearme los hombros, pero llevaba un vestido con los hombros al descubierto, completamente desnudos. Justo cuando estaba a punto de alejarme, apartó su mano de un manotazo. Philip había regresado en algún momento, de pie junto a mí con el rostro sombrío. Sin decir palabra, apartó la mano del presentador justo cuando estaba a punto de posarse sobre mi hombro desnudo. «Philip», murmuró el presentador con torpeza. «No sabes tomar una foto sin tocar a la gente». El anfitrión negó con la cabeza seca y avergonzado, masculló una excusa y se fue sin tomar la foto. Philip volvió a mirarme. Sin decir nada, me echó la chaqueta sobre los hombros. Fruncí el ceño y retrocedí al instante. ¿Estás loca? Para evitar que vuelva a pasar algo así, mejor que te la pongas, dijo con frialdad. Una vez más insistió y me puso la chaqueta a la fuerza. Me la arranqué con impaciencia y la tiré al suelo. ¿Sabe Emma que eres así? La expresión de Philip permaneció inalterada. ¿Por qué la mencionas? Me burlé con incredulidad, tan furioso que me reí. ¿Podrías ser más descarado?
Hazme un favor y aléjate de mí. Me siento mal solo de tocarte. Me di la vuelta para irme. Pero antes de que pudiera dar un paso más, me agarró del brazo. Philippe me empujó con fuerza contra la puerta, su mano agarrándome la barbilla, con los ojos encendidos de ira. Mónica, ¿qué intentas demostrar? Piérdete. Luché con todas mis fuerzas. Philippe, suéltame. Soltó una risa fría. ¿Qué hacen?, gritó de repente una voz. Emma había entrado. Aproveché la oportunidad para apartarlo. Mónica, ¿te atrae tanto el novio de otra? No me da vergüenza abalanzarme sobre él. La miré fijamente al ver su expresión de superioridad moral y solté una carcajada llena de incredulidad. Deberías seguir tu propio consejo. Conocía a Emma desde hacía años, así que, por supuesto, sabía de que odiaba hablar. Debías de tener muchísimas ganas de amor para ir tras el novio de otra, ¿verdad, Emma? Igual que entonces. Su rostro empezó a palidecer, y sentí una silenciosa oleada de satisfacción. Continué tranquilo y sin prisas. Tus padres trabajaban fuera de la ciudad cuando eras pequeño. Siempre ansiabas atención y apariencias. Así que en secreto le tomaste fotos a mi mamá y les dijiste a todos que era tuya. Cuando se descubrió la mentira, Emma lloró y pidió perdón, diciendo que solo tenía miedo de que la menospreciaran por ser una niña abandonada. En ese momento no le di mucha importancia. Le creí completamente. Pero al mirar atrás me di cuenta de que la razón por la que eligió a mi madre probablemente tuvo más que ver con el BMW que conducía, su vanidad la había vencido. Ahora les conté toda la historia a todos. Emma se derrumbó, la culpa y el pánico la invadieron. Se abalanzó sobre mí y levantó la mano para abofetearme. Mónica. Le agarré la muñeca en el aire y la sujeté fuerte. Emma, es hora de que pagues el precio de tus juegos sucios. Basta. Philippe intervino y me apartó la mano. Emma se desplomó en sus brazos y empezó a sollozar en silencio. Philippe la abrazó con ternura, murmurando palabras de consuelo, y me lanzó una mirada de reproche. La asamblea general comenzó. Todo transcurrió con normalidad, hasta justo antes del discurso programado de Philippe. No le di la oportunidad de subir al escenario. En cambio, proyecté el vídeo que había preparado en la pantalla gigante. Todos los profesores y miembros del club estaban sentados abajo. Philippe y Emma, sentados en la primera fila, se quedaron paralizados palideciendo. Queridos profesores y compañeros, dije por el micrófono, sonriendo con calma, repasemos la actuación de Emma, nuestra jefa de departamento, durante su discurso de campaña. Dicho esto, hice clic y comencé el vídeo. Estaba seguro de que ninguno de los dos se atrevería a detenerme ahora. Si lo hicieran, solo confirmarían las acusaciones de favoritismo y corrupción. Al terminar el vídeo, Emma estaba pálida como una sábana. Pero aún no había terminado. Miré al público y vi cómo sus expresiones cambiaban y se conmovían. Sin dejar de sonreír, reproduje una segunda grabación. Obviamente Mónica era la mejor candidata. ¿Por qué votaron por la novia de Philippe? No lo entienden. A cambio, Philippe nos dio control total sobre los patrocinios. Exactamente. ¿Quién diría que no? Todos sabían que los patrocinios solían ser gestionados por el presidente, siempre había algún beneficio oculto. Las voces pertenecían al mismo vicepresidente que había sido hospitalizado después de que Philippe lo atacara, y a otros 2 miembros del comité que votaron por Emma. Esa grabación la había hecho en secreto y me la había enviado otro ejecutivo, uno que también le guardaba rencor a Philippe, y estaba más que feliz de verlo caer. Todo salió sorprendentemente bien ese día. Quizás fue esa misma tranquilidad la que me hizo pasar por alto el brillo frío y vengativo en los ojos de Emma desde donde estaba sentada debajo del escenario. Olvidé quién era realmente, mezquina, vengativa y despiadada. La acusación de nepotismo se me quedó grabada. Sumado a su historial de faltar a las reuniones, llegar tarde y apenas participar en las actividades del club, su destitución fue inevitable. Naturalmente asumí el puesto de liderazgo que ahora estaba vacante. Pero no recibí el apoyo que esperaba. En la siguiente reunión del club, Philippe y Emma estaban ausentes cuando el vicepresidente anunció mi nombramiento. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Luego vinieron los murmullos.
No lo entiendo. ¿De verdad tenía que decir todo eso delante de todos? En serio, dejó mal parado a todo el club. Está tan desesperada por ser presidenta que es patético. Los dos vicepresidentes que perdieron el acceso a los patrocinios se quedaron en silencio, dejando que los demás hablaran. Este mundo siempre es así. Los poderosos pueden provocar incendios. A los débiles ni siquiera se les permite encender velas. Philip podía manipular las cosas para su novia perezosa, pero yo no podía denunciarlo. Hasta que no les pase, nunca entenderán lo que se siente la injusticia. Me defendí y de alguna manera me convertí en el villano. Ninguno de ellos pensó que esto no era algo que se pudiera haber manejado en privado. Si le hubiera llevado la evidencia a nuestro asesor académico, alguien claramente parcial con Philip, probablemente habría recibido una disculpa poco entusiasta y una palmadita en la cabeza. Philip y Emma se habrían ido sin sufrir daño alguno. Hacerlo público, sacarlo a la luz, era mi única opción. Tengo algunas cosas que decir, dije, levantándome lentamente para hablar por mí mismo. Pero alguien entre la multitud me interrumpió con impaciencia. Oh, ya basta, ¿quieres? Directora Mónica, felicidades. Hiciste todo lo posible para llegar a la cima, acusaste al presidente Philip, humillaste al club y conseguiste tu título. ¡Bravo! ¿Y tú qué? Una voz me interrumpió desde la puerta. Me giré hacia ella. Era Lucas Jones, presidente de la organización estudiantil más grande del campus. Solía parecer tranquilo, desinteresado en cualquier asunto serio. No lo conocía bien, solo habíamos trabajado juntos un par de veces cuando me asignaron temporalmente para ayudar al consejo estudiantil. ¿Hermano Lucas? La persona que me había estado criticando se irguió al instante apagándose la voz. Lucas Jones llevaba una gorra de béisbol negra, la sombra que se proyectaba sobre sus ojos los hacía parecer especialmente oscuros e ilegibles. Se apoyó en el marco de la puerta, con la barbilla levantada hacia el hombre que tenía delante. Dígame otra vez, ¿qué tan noble es usted? El hombre guardó silencio. Lucas sostenía un fajo de documentos en una mano y la otra guardada con naturalidad en el bolsillo. Se acercó con paso pausado y se detuvo justo delante del hombre. Déjame pensar. ¿Cómo debería describirte? Retiró la hoja superior del fajo y la apretó firmemente contra el pecho del hombre. Haciendo todo tipo de travesuras solo por una beca. El hombre palideció visiblemente. El pánico se reflejó en sus ojos, como si no pudiera comprender cómo Lucas podía saberlo. Reprimiendo a sus propios compañeros, amenazándolos con retirarse. Tú tampoco asistirás a esta reunión. Ve a explicarte ante el departamento. La bofetada fue rápida y dura. Mantuve la calma, pero en el fondo, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Lucas y yo apenas habíamos hablado antes. Lo único que dijo al pasar a mi lado fue un suave disculpe. Al pasar, percibí un ligero aroma a humo que lo impregnaba. Emma llevaba 2 días desaparecida, resultó que todo era para prepararme. Nuestra evaluación de educación física se acercaba. Esa noche me dolían los brazos del entrenamiento de voleibol. Con el balón en la mano, me dirigí al cuarto de equipamiento. A lo lejos vi a un hombre parado afuera. Parecía un profesor de educación física, pero llevaba gorra y cubrebocas, y se la subía constantemente hasta los ojos. La sala de equipos estaba en una zona remota, casi no pasaba nadie. Dudé, me di la vuelta y me fui. De regreso, todavía absorto en el extraño, choqué con alguien sin querer. Era Lucas. Llevaba una diadema azul oscuro y una camiseta de fútbol negra. Hermano Lucas, lo siento, me disculpé rápidamente. Miró el balón de voleibol que tenía en la mano. ¿Elegiste voleibol para la clase? Asentí. Entonces me miró el brazo, frunciendo ligeramente el ceño. Justo cuando estaba a punto de hablar, se oyó un grito, no muy lejos, desde la sala de equipos. Lucas salió disparado y regresó al dormitorio. Si se te hincha el brazo, ponte un ungüento antes de correr hacia el sonido. Pensando en ese hombre extraño, decidí seguirlo. Mike me dijo que esto podría estar relacionado conmigo. Corrí detrás de Lucas hasta la sala de equipos. Por la ventana, vi a Emma gritando y a un hombre abrazándola.
Justo cuando la vi, unas manos me taparon los ojos. La voz baja y fría de Lucas llegó desde atrás. Vístete y abre la puerta. Me di la vuelta lentamente apartándome de su mano. Hermano Lucas. Hizo una pausa y bajó la mano sin decir nada más. Mi instinto había acertado. Todo esto fue una trampa de Emma. El hombre, temeroso de que llamáramos a la policía, sabiendo que probablemente lo acusarían de intento de agresión, lo contó todo. Se había estado comunicando con Emma por internet. Nunca se habían conocido en persona. Esta noche se suponía que me tomaría unas fotos comprometedoras, sin tocarme, solo asustarme. Luego nos mostró una foto que Emma le había enviado, una foto borrosa mía practicando voleibol. No fue de frente, así que me confundió con Emma. Emma había tendido la trampa y no pudo resistirse a venir a comprobarlo. No esperaba caer en ella. Lucas los miró a ambos con los ojos entrecerrados, y de repente levantó la pierna y la estrelló contra el pecho del hombre. Soltó una risa fría. ¿Viniste aquí a morir? Emma, visiblemente aterrorizada, llamó inmediatamente a Philip. El sol se había puesto y la temperatura había bajado. Lucas estaba de pie en diagonal frente a mí, protegiéndome de la mayor parte del viento. Emma, en cambio, estaba más adentro, temblando por la ropa rasgada que apenas la cubría. Philip llegó rápido. Miró a su alrededor y luego sus ojos se posaron en mí. Caminó directo hacia mí, con los labios apretados. ¿Por qué vas tan ligera de ropa? Sin esperar respuesta, empezó a quitarse el abrigo para tapármelo. Te equivocaste de chica a amigo. Lucas se interpuso entre nosotros, bloqueándolo con un brazo y esbozando una sonrisa deliberadamente provocativa. Tu novia está allá. Señaló a Emma con la cabeza. Philip se quedó paralizado, mirándome fijamente durante 2 segundos con expresión complicada. Emma gritó. Finalmente se giró y le colocó el abrigo sobre los hombros en silencio. Por favor, te lo suplico. No llames a la policía, dijo Emma entre lágrimas, con la voz temblorosa por el miedo. Lucas se apoyaba perezosamente en el marco de la puerta, jugando con un encendedor, sin siquiera levantar la vista. No deberías preguntarme. Emma hizo una pausa y se giró bruscamente hacia mí. Lo siento, Mónica. Me equivoqué. Por favor, no reporten esto. Solo lo hice porque estaba enojado después de que me destituyeran. Perdí el control, juro que no volverá a pasar. La observé mientras soltaba 2 lágrimas. Con una leve sonrisa, respondí con un tono firme e inconfundible, no. La expresión de Emma cambió al instante. Mónica, ya adivinaste que algo andaba mal en la sala de equipos, ¿verdad? Esta era tu trampa. Su mirada iba del empleado a mí, yendo y viniendo. Alargó las palabras y se burló. No me digas que le pagaste a este tipo para que fingiera, luego finges arrancarme la ropa y me sacas fotos. Philip, se quejó lastimeramente apoyándose en él, ¿no vas a defenderme? La ira que había estado conteniendo durante horas explotó en un instante. Me acerqué, la agarré del hombro y le di una bofetada en el corazón. ¿Qué? ¿Solo porque no tienes madre crees que el mundo entero está hecho de huérfanos? Tú. Emma levantó la mano para contraatacar, pero Philip le agarró la muñeca en el aire. Detrás de mí, Lucas habló con pereza. Si le pones una mano encima, te juro que el resto de tu tiempo en esta escuela será un infierno. Emma apretó los dientes, pero al final bajó el brazo. Hay una cámara de seguridad justo enfrente de la sala de equipos. Es una vista de 360 grados. Saqué mi teléfono. Siéntete libre de contarle a la policía tu versión de los hechos. Entonces, justo delante de ella, llamé a la policía. Lucas y yo rendimos declaración juntos y luego caminamos de vuelta al campus. Pasamos por una farmacia de camino. Entró y salió con un pulverizador. El voleibol duele a los principiantes. Esto debería ayudar a aliviar el dolor. Me entregó la bolsa. Hermano Lucas, dudé, pero la acepté. ¿Cuánto costaba? Te la transferiré. Lucas chasqueó la lengua suavemente con un tono molesto. Pensé que me iba a quitar importancia, pero de repente se quedó callado. Medio minuto después, dijo que sí. Desbloqueó su teléfono y abrió su código QR de WeChat.
Apreté los labios, lo escaneé y envié el dinero. Cuando llegamos a mi dormitorio, se detuvo. Se despidió brevemente y me giré para entrar. Mónica. Era la primera vez que Lucas pronunciaba mi nombre. Algo así no volverá a ocurrir. No me volví. Solo escuché cómo sus pasos se desvanecían poco a poco tras mí. El Lucas que conozco no compra medicinas para las chicas. Tampoco las acompaña a sus dormitorios. Philip salió de entre las sombras, bloqueándome el paso. Su expresión era indescifrable. Mónica, ¿qué está pasando exactamente entre ustedes dos? Está claro que nos ha seguido todo el camino. No es asunto tuyo. Después de todo lo que había pasado, estaba emocionalmente agotada. No tenía energía para lidiar con él. Lo ignoré con una respuesta vaga e intenté irme. Philip volvió a intentar agarrarme la muñeca, pero lo bloqueé con mi bolso. ¿Podrías dejar de ser tan patético? Me froté las sienes. Por favor, te lo suplico. No llames a la policía, dijo Emma entre lágrimas, con la voz temblorosa de miedo. Lucas se apoyó perezosamente en el marco de la puerta, jugando con un encendedor, sin siquiera levantar la vista. No deberías preguntarme. Emma hizo una pausa y se giró bruscamente hacia mí. Lo siento, Mónica. Me equivoqué. Por favor, no reporten esto. Solo lo hice porque estaba enojado después de que me destituyeran. Perdí el control, juro que no volverá a suceder. La observé mientras soltaba 2 lágrimas. Con una leve sonrisa, respondí con un tono firme e inconfundible, no. La expresión de Emma cambió al instante. Mónica, ya adivinaste que algo andaba mal en la sala de equipos, ¿verdad? Esta era tu trampa. Su mirada iba del empleado a mí, moviéndose rápidamente. Alargó las palabras y dijo con desdén, no me digas que le pagaste a este tipo para que fingiera, y luego fingiera arrancarme la ropa y tomarme fotos. Philip, gimió lastimeramente apoyándose en él, ¿no vas a defenderme? La ira que había estado conteniendo durante horas explotó en un instante. Me acerqué, la agarré del hombro y le di una bofetada en el corazón. ¿Qué? ¿Solo porque no tienes madre crees que el mundo entero está hecho de huérfanos? Tú. Emma levantó la mano para contraatacar, pero Philip le atrapó la muñeca en el aire. Detrás de mí Lucas habló con indiferencia. Si le pones una mano encima, te juro que el resto de tu tiempo en esta escuela será un infierno. Emma apretó los dientes, pero finalmente bajó el brazo. Hay una cámara de seguridad justo enfrente de la sala de equipos. Ofrece una vista de 360 grados. Saqué mi teléfono. Siéntete libre de contarle a la policía tu versión de los hechos. Entonces, justo delante de ella, llamé a la policía. Lucas y yo rendimos nuestras declaraciones juntos y luego caminamos de regreso al campus. Pasamos por una farmacia de camino. Entró y salió con un atomizador. El voleibol duele a los principiantes. Esto debería aliviar el dolor. Me pasó la bolsa. Hermano Lucas, dudé, pero luego lo acepté. ¿Cuánto era? Te lo transferiré. Lucas chasqueó la lengua suavemente con un tono molesto. Pensé que me iba a ignorar, pero de repente se quedó en silencio. Medio minuto después, dijo que sí. Desbloqueó su teléfono y abrió su código QR de WeChat. Apreté los labios, lo escaneé y envié el dinero. Al llegar a mi dormitorio, se detuvo. Se despidió brevemente y me di la vuelta para entrar. Mónica. Era la primera vez que Lucas decía mi nombre. Algo así no volverá a pasar. No me volví. Solo escuché cómo sus pasos se desvanecían poco a poco tras mí. El Lucas que conozco no compra medicinas para chicas. Tampoco los acompaña a sus dormitorios. Philip salió de entre las sombras, bloqueándome el paso. Su expresión era indescifrable. Mónica, ¿qué está pasando exactamente entre ustedes dos? Está claro que nos siguió todo el camino. No es asunto tuyo. Después de todo lo que pasó, estaba emocionalmente agotada. No tuve energías para lidiar con él. Lo ignoré con una respuesta vaga e intenté irme. Philip volvió a intentar agarrarme la muñeca, pero lo bloqueé con mi bolso. ¿Podrías dejar de ser patético?
Me froté las sienes. Philip bajó la mirada y dijo en voz baja, no sé nada de lo que hizo Emma hoy. ¿Y qué? Pregunté observándolo con interés. ¿Qué intentas decir? Philip se mordió la comisura de la boca burlándose de sí mismo. Es extraño, Mónica. Siempre pensé que no te quería. ¿Pero por qué todos mis hábitos te recuerdan? Entre la multitud, siempre te busco primero. Cuando te veo con algo demasiado fino, instintivamente quiero ponerte mi chaqueta. Si fuera el yo de antes, alguien que alguna vez amó profundamente a Philip, escuchar estas palabras probablemente me habría hecho tan feliz que no podría dormir. Habría pensado que por fin lo había conquistado, que por fin se había enamorado. Pero ahora, solo sentía calma y un toque de absurdo. Es justo como dijiste. Es una costumbre. Philip me miró sin pestañear. Entonces, ¿por qué me vuelve loca ver a otro chico rodeándote con el brazo? ¿Por qué no soporto veros a ti y a Lucas acercarse? De verdad que no. Mónica, él también te trata de forma especial. Había un destello de escrutinio en sus ojos. ¿Estás segura de que no hay nada entre ustedes dos? Solté una breve carcajada. Philip, ¿me estás cuestionando ahora como novio de Emma? Antes en la comisaría, una vez que entendí toda la historia, rompí con ella. Pensé que solo era un poco consentida, pero no esperaba que llegara tan lejos. Recordé el vídeo que Emma me había enviado, donde Philip le confesaba su amor. Arqueé una ceja con sarcasmo. Y yo que pensaba que estabas locamente enamorado de ella. Es típico de Philip. Siempre parece cariñoso, pero en el fondo es el hombre más egoísta que conozco. Solo se ama a sí mismo. Afirmó haber amado a Emma durante años, pero aún así rompió con ella en cuanto le convino. Philip se acercó con la nuez subiendo y bajando mientras hablaba con voz ronca. Quizás me equivoqué, Mónica. Quizás solo he amado a una persona, pero no me di cuenta cuando ella todavía me amaba. Ahora solo espero que me dé otra oportunidad. ¡Qué asco! ¿Cómo pudo decir eso con tanta seguridad? Eso fue lo primero que pensé. Piérdete. Ya no pude contenerme. ¿Olvidaste todo lo que me dijiste? Todo lo que hiciste. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Quieres que te lo repita todo? Ese día, durante la ventisca, me dejaste en un suburbio desierto. Sabías que estaba herido, y aún así decidiste ir a buscar a Emma sin dudarlo, dejándome allí a mi suerte. No enumeré cada momento de angustia, pero le dije palabra por palabra, Philip, casi muero en esa ventisca. Con cada frase el rostro de Philip palidecía un poco más. Sus ojos se enrojecieron y repetía con voz ronca, Mónica, lo siento. Lo siento mucho. No pensé que fuera tan grave. No podrías haberlo pensado. Lo expuse fríamente. Simplemente no quisiste escatimar esfuerzos, porque en ese entonces Emma era lo único en lo que podías pensar. Philip se quedó allí, impotente mirándome. Abrió la boca como para explicarse, pero no le salieron las palabras. Así que, Philip, no vuelvas a buscarme. Lo que me debes no podrás pagarlo jamás. Cuando regresé al dormitorio, él seguía allí. Verlo lleno de dolor y arrepentimiento no me satisfizo. Era como si el dolor sofocante y desgarrador que una vez me causó se hubiera convertido en un recuerdo lejano y desvanecido. Después de lavarme, una compañera del club de estudiantes me envió un mensaje. Mónica. Philip acaba de dejar el club voluntariamente. Aunque el asesor iba a ser indulgente con él, decidió irse. Resoplé. Solo intentaba compensarme por el daño que me hizo. ¿Y qué? Para mí, eran cosas sin importancia, sin importancia. Todo lo que Philip hacía siempre era para su propia satisfacción. Emma no fue acusada de nada grave y fue puesta en libertad poco después. Pero empezaron a circular rumores sobre ella. Se decía que alguien le había tomado fotos explícitas y que esas fotos ya circulaban de forma privada. Una vez me obligaron a verlos. Como alguien directamente involucrado, sabía claramente que eran falsos. Pero no tenía la obligación de defenderla. Decidir no difundir rumores ya era el límite de mi responsabilidad moral. Finalmente, incapaz de soportar la presión, solicitó su baja de la universidad.
Digan lo que digan sobre sus métodos, pero ella realmente amaba a Philip. Un día, mientras pasaba por delante del edificio de enseñanza, vi a Emma abajo con una maleta, con mascarilla y hablando por teléfono. No estaba lo suficientemente cerca como para oírla con claridad, pero capté fragmentos de sus palabras. Philip. Me voy pronto. ¿De verdad no vendrás a verme? Solo quiero despedirme. No sé qué dijo la persona del otro lado, pero Emma se derrumbó de repente y se agachó en el suelo, llorando. Aparté la mirada en silencio y seguí caminando. Philip siempre fue extremo por naturaleza. Cuando amaba a Emma, me hería sin control. Y ahora que ya no la amaba, arrepentido de lo que me hizo, ni siquiera la miraba a los ojos. Mucho después, al recordar el trágico accidente que causó tantos suspiros, empecé a preguntarme si Philip lo había hecho a propósito. Incluso reflexioné sobre si yo lo había provocado. Pero pronto comprendí que la verdadera causa era la obsesión e inestabilidad inherentes de Philip. Y por lo que dijo esa noche, empecé a sentirme incómoda con Lucas. Aunque lo dijera en serio, mantuve las distancias. Lucas tampoco me presionó. Nuestras interacciones fueron disminuyendo poco a poco. Hasta la cena del club, cuando nos topamos con el consejo estudiantil de al lado, que estaba celebrando su propia reunión. Lucas finalmente reservó una sala privada más grande y los dos grupos se unieron. Alguien empezó a provocarme para que brindara por el presidente. Soy un poco alérgico al alcohol, pero todos los demás ya habían brindado por él. Cuando me llegó la botella, dudé antes de extender la mano. Pero justo entonces, la botella salió volando. Una sombra cayó sobre mí. Levanté la vista y Lucas estaba a mi lado, con la mano sobre la bandeja giratoria. Bajó la mirada y dijo, no necesitas beber si eres alérgico. Sin esperar respuesta, tomó la botella y se marchó. «Guau, qué bueno es el hermano Lucas contigo, Mónica. Incluso recordó tu alergia al alcohol». Me volví hacia mi amiga que estaba a mi lado. Estaba en el consejo estudiantil, bajo el liderazgo de Lucas. Empezó a parlotear como aquella vez antes de la reunión, cuando alguien seguía quejándose de que no deberías haber expuesto a Emma públicamente. El hermano Lucas los denunció delante de todos e incluso la eliminó de la lista de premios. Aunque, para ser justos, su puesto se había conseguido a través de contactos secretos. Con razón simpatizaba con Emma. Me quedé en silencio atónito. Ella continuó, y una vez lo oí hablando con el presidente de tu club. Claramente te estaba defendiendo, advirtiéndoles que no te complicaran las cosas. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Sentí una oleada de culpa por la frialdad y la distancia con la que lo había tratado. Sus palabras me trajeron recuerdos de Philip, que me había estado molestando constantemente durante las últimas semanas. Ya fuera en clase o después, siempre lo veía. Estaba representando una farsa de autocompasión, sin darse cuenta de que ya no me importaba. Solo quería que dejara de molestarme. Ese día, afuera del edificio de enseñanza, finalmente me harté de sus insistencias. No pude evitar alzar la voz. «Philip, ¿puedes largarte? De verdad que no quiero verte. No hagas que te odie aún más, ¿de acuerdo?» La mirada de Philip se ensombreció un poco, pero insistió en entregarme la bolsa que tenía en la mano. Bajó la voz. «No tienes buen estómago. Al menos desayuna». Lo miré un par de segundos, me di cuenta de que no tenía sentido decir más, luego le abrí la mano y me alejé en silencio. Con el rabillo del ojo creí ver a Lucas. Acababa de terminar la clase y estaba de pie no muy lejos. Después de ese día, Philip vino a verme solo una vez más. Dijo algo vago y luego desapareció para siempre. Pensándolo bien, probablemente fue Lucas quien me ayudó discretamente a deshacerme de él. Tras unos días de dudarlo, finalmente decidí invitarlo a comer como agradecimiento. Justo cuando estaba editando el mensaje de invitación, apareció una notificación con un nuevo mensaje. Lo abrí. «Mónica, ¿te has enterado? Philip podría estar muerto». Respondí instintivamente con un signo de interrogación. Por alguna razón, esas palabras eran difíciles de comprender. Dijeron que murió congelado en una montaña. ¿Recuerdas aquella extraña tormenta de nieve de hace unos días? Al parecer fue de excursión a las afueras durante ella.
Totalmente extraño. Llegó en coche, pero las cámaras de seguridad mostraron que aparcó junto a la carretera y luego caminó unos kilómetros, unos 3, creo. Y su coche ni siquiera estaba averiado. Me quedé paralizado al instante, las piernas me fallaron al desplomarme en la silla. Los mensajes seguían llegando. ¿En qué estaría pensando? De entre todos los momentos para ir de excursión, ¿por qué en medio de una tormenta de nieve? Sin señal, sin ningún sitio donde pedir ayuda, completamente aislado. El tono cambió. Sinceramente, es un poco trágico. Dijeron que las huellas en la montaña mostraban que seguía intentando encontrar una salida, pero no pudo. Se congeló allí afuera. En ese instante mi mente regresó extraña e irracionalmente a la última vez que vi a Philip. Solo me había dicho una frase extraña. Mónica, te debo una. Te la pagaré toda. Entonces su mirada se suavizó. Cuando vuelva, ¿me darás otra oportunidad? No le di mucha importancia a sus palabras en ese momento. Lo ignoré y me alejé. Y por primera vez, no me siguió. Se quedó allí parado, viéndome alejarme, probablemente durante un buen rato. La noticia me impactó más de lo esperado. Todo apuntaba a una misma cosa: Philip realmente había estado intentando, a su manera, expiar sus pecados. Todo el dolor que una vez soporté, él también lo había sufrido. Pero lo que realmente quería decirle era que aunque hubiera bajado de esa montaña con vida y hubiera regresado, yo no habría estado con él. Porque ya no lo amaba. Pero Philip nunca me dio la oportunidad de decirlo. El mensaje de invitación a Lucas quedó sin enviar. Habían pasado tantas cosas en un solo semestre emocional y mentalmente, que necesitaba tiempo para respirar. Le presenté una licencia a mi asesor. Me di un mes para descansar y poner orden en mi corazón. Arrastrando mi maleta, me subí a un taxi frente a las puertas del campus. Al pasar por un lugar conocido, le pedí al conductor que parara. Bajé la ventanilla y giré la cabeza para mirar. Hacía 2 meses, Philip me había echado del coche allí. Estuve agachado junto a ese pilar rojo brillante durante un buen rato antes de que finalmente llegara la ayuda. Se marchó sin mirarme 2 veces. Enseguida perdí de vista su coche. Había sucedido tantas veces, él se iba y yo era la que se quedaba atrás. Y siempre era yo quien veía cómo su espalda se desvanecía, hasta que desaparecía por completo, hasta que se desvanecía sin darse la vuelta. Ni una sola vez. Subí la ventanilla y el conductor arrancó el motor. Todo lo que había sentido por Philip, ya fuera dolor, resentimiento o un leve atisbo de disgusto, quedó atrás. Justo antes de subir, recibí una llamada de Lucas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que dijera: cuando vuelvas de tu descanso, te invito a cenar. Pensé en el favor que aún le debía y respondí: déjame invitarte. Se oyó una risita suave. Está bien, trato hecho. Yo también sonreí. Trato hecho. Capítulo adicional, desde la perspectiva de Lucas. No olvides la reunión del presidente del club hoy, hermano Lucas, le recordó su compañero de cuarto. Lucas chasqueó la lengua molesto. ¿Por qué hay tantas reuniones? Apartó el teclado, tomó solo su teléfono y se fue. Abajo, fuera del edificio de reuniones, se encontró con una chica que le preguntaba por direcciones. Ya de mal humor por todo lo demás, levantó la cabeza con un rastro de impaciencia en la mirada. Mónica notó su expresión de enfado y se detuvo torpemente sin saber si debía hablar. ¿Qué pasa?, preguntó Lucas. Mónica ajustó el tono, mostrándose más educada. Disculpe, ¿es este el edificio donde se celebra la reunión ministerial de hoy? Lucas asintió. Muchas gracias, dijo rápidamente. Lucas se alejó un par de pasos y luego se dio la vuelta. ¿No vas a subir? No, dijo Mónica saludando con la mano y sonriendo suavemente. Estoy esperando a alguien aquí. Lucas no dijo nada más. Al terminar la reunión, descubrió a quien había estado esperando. Ese chico llamado Philip. Caminando detrás de ellos dos, vio a la misma chica que se había mostrado tan torpe y reservada frente a él, ahora sonriendo abiertamente, mostrando su hoyuelo derecho. Sus ojos brillaban como pequeñas luces mientras miraba al chico, llenos de un cariño manifiesto.
Lucas solo los miró 2 veces antes de apartar la vista y acelerar el paso para adelantarse. Se sintió aún más molesto que antes. Después se los encontró varias veces más, pero Mónica no lo notó. En ese momento su mundo solo abarcaba a Philip. Lucas la miró una vez mientras se alejaba y soltó una risa sarcástica. ¿En serio? ¿Ni siquiera miras por dónde vas? Aunque había trabajado con Mónica algunas veces, apenas hablaban. Aunque sentía algo diferente por ella, nunca lo demostró. Tenía novio y lo quería mucho. Pero su novio no parecía tratarla muy bien. Lucas lo vio con sus propios ojos el día que Philip la dejó. Estaba apoyado en un poste de fútbol, observando en silencio. La niña, que llevaba tanto tiempo parada, fue golpeada repentinamente por un balón perdido y rompió a llorar. Al final, Lucas nunca fue a verla. No tenía sentido estar allí sin una razón. Pero mientras ella lloraba, él se quedó allí observándola. La siguiente vez que la vio, aproximadamente una semana después, parecía otra persona. También había oído rumores de que Philip salía con otra persona. Su primer pensamiento fue, debía estar devastada. Después de todo, le gustaba tanto. Y al mismo tiempo una sutil sensación de alegría floreció en su pecho. Pero desapareció rápidamente. Porque Mónica lo evitaba deliberadamente. Incluso después de la ruptura, no había seguido adelante con nadie nuevo. Lucas, orgulloso durante 20 años, de repente se sintió humillado emocionalmente. En cuanto Mónica mostraba alguna incomodidad, él se refugiaba de inmediato en la zona de seguridad, ocultando cuidadosamente sus sentimientos. Pero como Mónica le había prometido cenar con él, un mes después, Lucas no pudo evitar preocuparse. Desde entonces, cada vez que otra chica se le confesaba, tenía una respuesta preparada: lo siento, estoy esperando a alguien. Porque era Mónica. Y por ella, estaba dispuesto a esperar. Un poco más.